Hola, bienvenido. Veamos este problema, pero antes te invito a que le pongas pausa e intentes resolverlo. Veamos aquí, nos dice, siendo f y g funciones reales, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera nos dice que si f al cuadrado es inyectiva, entonces f es inyectiva. Para esto recordemos la definición de función inyectiva. La definición clásica es que si f es inyectiva, sí y solamente sí, para dos elementos diferentes, entonces sus imágenes son diferentes. Entonces, si yo demuestro esto de acá, voy a poder concluir que f es inyectiva. Esto es para todos los x y y diferentes que pertenecen al dominio de f. Pero una definición alternativa es esta, que si las imágenes son iguales, entonces, si las imágenes son iguales y concluyo que las preimágenes, es decir, x y y, son iguales, entonces voy a poder concluir que f es inyectiva. Ojo, esto es para todos los x y y que pertenecen al dominio de la función. En este caso vamos a trabajar con esta definición. Entonces, consideremos dos elementos, ¿no?, x y y, del dominio tales que f de x sea igual a f de y. Ahora, como bueno, son iguales, puedo elevar al cuadrado y seguirían siendo iguales. Ahora, utilizo el hecho de que f al cuadrado es inyectiva. Como f al cuadrado es inyectiva, entonces voy a poder concluir, justamente con esta definición también, que x es igual a y, ¿no? Listo, con lo cual tendríamos que para dos elementos x y y tenemos que sus imágenes son iguales y hemos concluido que sus preimágenes también son iguales, ¿no? Si esto se cumple, entonces esto también se cumple gracias a que f al cuadrado es inyectiva. Por lo tanto, con esto ya podemos concluir que f es inyectiva, con lo cual la 1 sería verdadero. Veamos la 2. Nos dice que f es acotada e invertible, entonces su inversa es acotada. Veamos, aquí tenemos este ejemplito, vamos a usar que es la hipérbola, ¿no?, cuya gráfica es esta, ¿no?, y podemos observar que efectivamente es acotada. Y su inversa, y la inversa de esta función sería esta, que también, dicho sea de paso, va a tener la misma regla de correspondencia, pero el dominio va a ser diferente. El dominio es este, de esta inversa. Recuerden que el dominio de la inversa es igual al rango de la función. Y el rango de la inversa es igual al dominio de la función. Y bueno, graficando esto nos damos cuenta que evidentemente no es acotada. Esta función es acotada, pero su inversa no. Por lo tanto, debido a este ejemplo, podemos decir que la 2 es falsa, ¿no?, gracias a este ejemplo. Hay otro ejemplo también muy conocido, que es el del arco tangente. La función arco tangente es acotada, pero su inversa, que es la tangente, no lo es. Te invito a que explores ese problema, ese ejemplo. Ahora, la 3 nos dice, si esto se cumple, ¿no?, esto que está acá, entonces puedo concluir esta igualdad. G de x es igual a 1/3 de f de x. Bueno, veamos. ¿Qué tal si hacemos el siguiente cambio? Hacemos que x sea igual a g de x. Esto es posible dado que g de x pertenece al dominio de la inversa de g, dado que el dominio de g de la inversa es igual al rango de la función. Entonces, bueno, reemplazando f evaluado en g inversa evaluado en g de x, ¿no? Entonces, donde va x, reemplazamos x. Y esto es solamente de la definición de la composición. Recordamos que para entender este problema es necesario esos conocimientos previos. Luego, esto de acá sería x. Entonces, tendríamos que f de x es igual a esto. Por lo tanto, despejando, concluimos que g de x efectivamente es lo que nos indica acá. Por lo tanto, esto es verdadero y tendríamos que la respuesta, la clave sería la A. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido y no olvides dejar tus comentarios. Si tienes algún razonamiento oscuro, por favor, escríbelo, deja tus comentarios abajo. Nos vemos. Chao.